Es un ejercicio mental solamente para pensar qué cosas nos harían definir dónde elijo vivir. Y probablemente emitimos nuestro juicio en base a lo que nosotros pensamos que es bueno o malo. Esto es mejor, esto es más bueno para mí, para mi familia, etcétera. Y esa manera de evaluar y emitir un juicio nos hace diferenciar entre personas. Usamos nuestra propia moralidad para definir qué es bueno y qué es malo. Esto no es bueno, esto sí es bueno. Y eso nos hace pensar muchas veces que nosotros podríamos ser mejores que otros, que son más pecadores que nosotros. Y por eso, bueno, Dios me acepta, ¿cierto? Le agrado a Dios, cumplo con lo que Dios dice, exige por lo menos. Entonces, al mirar la sección pasada, es como que fueran estas dos casas. La sección pasada de Romanos, capítulo 2, capítulo 1, verso 18 al 32, es como este barrio con esta casa y con esta gente alrededor, con este tipo de vida, desenfrenado, liberales, no tienen tantos límites y valores como los que yo tengo. Esa es la casa con el entorno más complejo. Lo que vamos a estar hoy día viendo es como la casa con el sector más tradicional, más bonito, con valores, la gente más buena. Entonces, cuando uno mira desde aquí, mira la sección pasada, puede decir, sí, ese barrio no me gusta mucho. Hay gente que es idólatra y llevada a su desenfreno, a las pasiones de su corazón y a la impureza sexual. Esa gente allá, en ese barrio, no es mi barrio. Prefiero este sector de acá. Entonces, hoy día, si tú eres de la casa de acá, más tradicional, con mejores valores, donde cumplimos ciertos estándares específicos, el pasaje es para ti hoy día, para esa persona de la casa de buen barrio. Lo que Pablo va a estar diciendo es para hablarle a gente de ese sector, a las que se sienten bien porque no son tan malas como las de la sección pasada. Y vamos a ver tres síntomas hoy día que Pablo nos va a mostrar por lo menos en el capítulo 2 hasta el 16, donde vamos a ir, la mitad del capítulo 2. Tres síntomas de estas personas en este sector, en esta casa, que se pueden sentir superiores, mejor persona que lo de la sección pasada. Tres síntomas de que estas personas también están bajo el juicio de Dios, igual que la sección pasada, de la gente idólatra, desenfrenada. ¿Cuáles son esos tres síntomas de estas personas que suelen ser más moralistas? En primer lugar, hay un síntoma de superioridad. Ahí te voy a explicar qué es lo que es eso. En segundo lugar, hay un síntoma de orgullo que nace en el fondo. Y en tercer lugar, hay una expresión, un síntoma de doble estándar de estas personas que suelen sentirse un poquito mejores que las personas de la sección del domingo pasado, que fue por Zoom lamentablemente. Superioridad, tres síntomas, orgullo y doble estándar. Eso es lo que nos va a estar mostrando el apóstol Pablo en esta sección y que estas personas podrían estar bajo el juicio de Dios, igual que los desenfrenados, pecadores, paganos. Déjame explicarte por qué digo que el primer síntoma es un síntoma de superioridad, porque creo que Pablo, el apóstol, lo dice en los primeros versos, del 1 al 4. Míralo tú mismo y sigue conmigo ahí la lectura. Del 1 al 4 te voy mostrando algunos versos a medida que avancemos, pero Pablo, cuando tú ves el verso 1, le está hablando a una supuesta persona imaginaria, como que él estuviera respondiendo algo que tú podrías estar pensando. Entonces le está hablando a una persona media imaginaria que se considera un poquito mejor que las personas de la sección anterior, que estos, como te digo, estos liberales, sin ley, con vidas desenfrenadas, entregadas a sus pasiones. Le está hablando a personas que podrían sentirse un poquito mejor y podría ser cualquiera de nosotros al que Pablo le está hablando. Mira el verso 1, ahí está diciendo, capítulo 2. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas. No hay, un, no hay alguien específico que le esté diciendo esto, pero imagínate que la carta la reciben cristianos en una iglesia, lo mismo que estamos haciendo a continuación. No, no tienes excusa tú que estás sentado en la iglesia. Puente hoy día, quien quiera que seas, quien sea de donde sea que vengas, dónde hayas estudiado, cuánto ganas y dónde trabajas, no importa quien sea que seas, no tienes excusa. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, si tú te sientes un poquito superior, cuando miras a las personas de la sección anterior, los liberales, los transgresores de la ley, los que viven sin ninguna norma en su vida, que son inmorales, cuando tú miras a esa gente y los juzgas, dice Pablo, te estás condenando a ti mismo. No eres diferente
a aquellos que estás juzgando. Te crees superior, pero eres igual que ellos, solo que con otras expresiones pecaminosas, quizá un poquito más sutiles, ocultas. Entonces las personas con esos síntomas de superioridad moral juzgan a otros en base a los pecados visibles. Los de la sección anterior, capítulo 1, 18 al 32, los inmorales son se ve súper fácilmente cómo pecan. Pablo lo dijo ahí, ¿no es cierto? Relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, impureza sexual, se van con una mujer, dejan al otro y desenfreno y toda la lista después que dijo, ¿no es cierto? También toda clase de maldad, perversidad, avaricia. Yo miro allá y digo, sí, ellos merecen el juicio de Dios. Es súper evidente que tienen vidas desenfrenadas, está súper clarito. Entonces las personas medias superiores con este síntoma de superioridad ven a esa gente y emiten inmediatamente su juicio. Claro que sí. Yo no soy tan malo como esas personas. Yo no fumo, no tomo, no escucho Bad Bunny ni Pailita, ese tipo de cosas. Soy una persona de bien. Pero generalmente están siempre criticando. ¿Cómo es posible? Otra vez no vino a la iglesia. Está pasando. Empieza ese aire de superioridad. Entonces Pablo lo desafía a estas personas, mostrándoles que en el fondo de su juicio y su razonamiento tienen el mismo problema que los libertinos, liberales, pecadores de la sección anterior. Mira el verso 2 al 4. Pablo le sigue insistiendo ahí. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad, no en tu propio juicio ni tus sentimientos, sino en la verdad. El juicio de Dios es en base a su verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer su bondad, que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Los que se creen superiores tienen el mismo problema, dice Pablo, el mismo problema interno. Están despreciando la bondad de Dios hacia esas personas de alguna u otra manera y están considerando que su juicio es correcto. Al mirar el estilo de vida de esa gente, dicen, esos hay que juzgarlos, Dios tiene que derramar su ira sobre esa gente, no sobre mí, porque yo tengo una buena vida. Y como esas personas que tienen esa área de superioridad ven que Dios no los está juzgando así como todo el rato encima, no me está yendo tan mal, tengo una buena vida, no soy tan malo como otros, bueno, parece que no merezco tanto el juicio de Dios, ¿no? Debiera yo ser considerado bueno para Dios. Pero Pablo es enfático, no tienes excusa. Lo dijo en el capítulo 1 también para los pecadores, los liberales, ¿no es cierto? Cuando les dice ustedes no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Los que no tienen ninguna ley y no están ni ahí con Dios, ven la creación, dice Pablo, y eso debería mostrarles que hay un Dios detrás. No tienes excusa para decir, hoy no sabía, no sabía que había que creer en Dios. Sí sabes, no tienes excusa por lo que ves. Y lo mismo le está diciendo a los con aire de superioridad, un poquito más moralistas. No tienes excusa tú tampoco, le dice. ¿Crees que vas a escapar de su juicio porque eres mejor que el otro? Entonces tengo que preguntarte a ti, ¿acaso sufres ese síntoma de, de superioridad cuando te encuentras con otras personas que no son tan como tú, que no tienen los mismos valores y fundamentos y estilo de vida y manera de hablar? ¿Tienes ese síntoma? Cuando ve el pecado de otros, nace eso así como, yo ya no peco como ellos, yo ya pasé eso, yo ya no estoy ahí. Eso es súper peligroso. ¿Cómo es posible que siga haciendo eso? Todavía no aprende. ¿Cuántos años lleva en la iglesia? Escucha todos los sermones del pastor el domingo y todavía sigue en la misma. Eso es súper. Para afuera quizás no se ve nada. Por dentro está ocurriendo todo ese juicio, ese razonamiento y esa crítica hacia persona y nace de un sentimiento de superioridad. Es mejor que ese que visiblemente está pecando. De hecho, hay una historia, ahora que se me viene a la mente, Lucas capítulo 18, no sé si quizás la has leído alguna vez, déjame ver si la pillo rapidito, cuando Jesús cuenta una parábola, ¿se acuerdan? La parábola del fariseo y del recaudador de impuestos, estos dos personajes que van a Jerusalén a orar
Y Jesús les dice a algunos que, confiando en sí mismos, muy parecido a lo que está diciendo Pablo, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el bueno, el perfecto, el que cumplía los mandamientos, el que daba su diezmo, etcétera. Y el otro recaudador de impuestos, el traidor del pueblo, el que nadie quiere ser amigo porque no roba plata, etcétera. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Ahí está el moralista, el de la sección de ahora de Pablo. Ese sentimiento de superioridad. Después tú puedes seguir leyendo, como el recaudador de impuestos ahora. En realidad no dice nada. Lo único que dice, Señor, ten compasión de mí que soy pecador. Reconoce su pecado. Pablo le está hablando a aquellos que están como el fariseo, con esa sensación de superioridad. Soy mejor que otros, por eso Dios me debe amar o al menos no juzgarme. Pero el mismo problema interno entre los libertinos, liberales, salvajes, desenfrenados de la sección anterior y los moralistas, religiosos, buenas personas de la sección de ahora, tienen el mismo problema interno, que es el segundo síntoma, síntoma de orgullo. Mi manera de ser y vivir es la correcta. Yo defino el estándar de lo bueno y lo malo. Entonces, finalmente, ese síntoma trae falta de arrepentimiento, no reconocer que estoy mal. Mira el verso 5 al 6. Ahí viene la segunda parte donde Pablo empieza a decir, hay orgullo de fondo aquí. Verso 5, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, ahí está la falta de arrepentimiento. No quiero reconocerlo, no quiero reconocer que estoy mal y que yo soy igual de pecador internamente que ese que visiblemente es pecador. No quiero reconocer eso. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigue acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Pablo está usando en ese verso 5 ahí, cuando dice obstinación y corazón empedernido, está usando un par de palabras, y aquí vamos a ser un poquito técnico, pero para efectos de explicártelo mejor. Pablo está usando un par de palabras griegas ahí, que en el Antiguo Testamento son usadas para referirse a personas que son culpables de idolatría. Cuando les dice obstinación, corazón empedernido, falta de arrepentimiento, esas palabras de ahí en el Antiguo Testamento se ocupan en contextos para hablar de personas idólatras. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque lo que está haciendo Pablo es decir, estas personas más religiosas que se creen mejores o que no son tan malos como el otro, tienen el mismo problema de idolatría que las personas de la sección anterior, que los irreligiosos, los inmorales. El mismo problema interno de idolatría. Su ídolo no son los mismos que los otros, ¿no es cierto? Que esa lista larga que puso Pablo, sino que su ídolo es la bondad. Adoran su bondad, su Su Dios, su valor está en la moralidad, en cuán bueno soy. Ese es su ídolo. Los otros de la sección pasada tienen otros ídolos. Pero este que se cree bueno, que por su bondad Dios lo debiera amar y que se porta mejor que otros, su ídolo es su propia bondad. Estoy bien, me voy a salvar porque soy bueno esta semana. No pequé tanto como el vecino, ¿cierto? Me porté un poquito mejor, no guateé tanto. Estoy bien. Por eso tanto el libertino, el inmoral, como los moralistas que se creen superiores van a enfrentar el mismo juicio de Dios, dice Pablo. No hay escapatoria. Mira el verso 7 para adelante. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también a los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. ¿Estás dando cuenta? Yo sé cuando uno lee ahí, quizás te pasa, nace esa sensación de, oye, está hablando de salvación por obra aquí. Dijo en el verso aquí, pero los que, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras. ¡Wow! ¿Cómo estamos hablando de no ser bueno? Pero si soy bueno me salvo por mis buenas obras.
No, Pablo no está hablando no, de salvación por obra, ¿no es cierto? Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, confirma el Antiguo y se unen y dicen la salvación es por gracia. Pablo lo dijo en el capítulo 1 del verso 17. El Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. No se trata de ser salvo por obras. ¿Pero qué está diciendo Pablo aquí? La salvación está diciendo que es por gracia. Estamos seguros de eso. Pero el juicio es por obras. Dios va a juzgar al ser humano por sus obras. Y específicamente por la obra que hizo en base a la verdad de Dios. Esa es la mayor obra que Dios va a juzgar. ¿Qué hiciste con mi verdad? De hecho, en capítulo 6 del Evangelio de Juan, lo leímos cuando hicimos la serie Yo Soy, versos 28 y 29, no sé si se acuerdan, después que Jesús multiplicó, alimentó mucha gente y la gente lo empezó a seguir, cruzaron el río, el lago que había ahí. Y la gente lo seguía y quería más. Jesús, danos más de esto. Y Jesús le decía, trabajen, pero trabajen por la comida que no perece, la que no se pudre. ¿Y qué tenemos que hacer? Le decía el verso 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar la obra que Dios exige? ¿Qué hay que hacer, Señor? Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. Esto es lo que tienen que hacer. Que crean en aquel a quien Él envió. Esa es la obra que Dios espera. Y que va a evaluar qué hiciste con la verdad de Jesús, con mi verdad, conmigo. ¿Qué hiciste? Porque Pablo está diciendo, ambos están rechazando a Jesús de maneras diferentes, el libertino y el moralista, el religiosín. Ambos están rechazando a Jesús, pero de maneras diferentes. Unos súper evidentes y los otros son un poquito más sutiles, más escondidos. Superioridad, orgullo, no estoy mal, estoy bien. Si sigo así, Dios me va a amar. No necesito tanto a Jesús. O sí, Jesús, pero un poquito también de mis obras. Dios va a juzgar de la misma manera a ambos, sin preferencias o como dice Pablo, sin favoritismos. No sé si te has dado cuenta cuando la noticia generalmente aparece en estos casos de personas que son víctimas de alguna injusticia. Eh, Van al juicio, años de perseverar con la justicia y, y cuando el juez determina la condena y sale la gente de los juzgados y todo eso que uno suele ver en la noticia, viene la prensa y les pregunta, ¿qué le pareció la condena del juez? Y generalmente la gente dice, creemos que fue insuficiente, no fue justo el fallo del juez. Y siempre está esta frase que como que está interna en toda la gente y siempre todos dicen lo mismo en una situación así. No descansaremos hasta que haya justicia. ¿Escuchas esa frase? Siempre que la... Fíjate, cuando pasa algún caso, no vamos a descansar hasta que haya justicia. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en el día final, cuando Dios juzgue al ser humano, no va a haber ninguna persona que al salir del juicio de Dios y lo entrevisten diga, no, yo creo que Dios fue injusto acá. No, no estoy de acuerdo con el fallo que Dios está llevando a cabo aquí. Y no voy a descansar hasta que haya justicia. Yo creo que nadie en el día final, cuando Dios juzgue al ser humano, va a poder decir, no voy a descansar hasta que haya justicia. Todo el mundo va a estar completamente satisfecho del juicio que Dios haya emitido. Dios dijo culpable y no voy a poder decir a Dios qué injusto que eres, Dios. Va a ser completamente satisfecho. Sí, tiene toda la razón. De hecho, hay un autor eh, muy antiguo, parece que fue Dietrich Bonhoeffer, que eh, usaba una imagen de que el ser humano tenía una grabadora invisible acá. Y que todo lo que el ser humano iba diciendo, hablando y pensando se iba registrando en esta grabadora. Y cuando llega el día final y Dios va a juzgar, Dios te saca la grabadora y dice, a ver, vamos a ponerle play ahora para evaluarte y emitir mi juicio. Ping. Y no va a haber manera de decir, no, es que yo no dije eso porque es que fue el otro que me hizo decir eso porque yo ese día, bien, pero cuando me dijo esa cuestión como que... Y eso está bien que sea así, amigos. Está bien que haya ese tipo de justicia porque todos queremos que se haga justicia de manera perfecta. A nadie le gusta que la justicia sea a medias, corrupta. Todos queremos justicia perfecta en este mundo. Y está bien y queremos que Dios haga eso.
que el mal no quede impune, que alguien haga algo con el mal, con el pecado. Y Dios va a hacer eso, sin excepción, sin favoritismos, de manera completamente justa, y esa es la expresión de su amor. Muchas veces tendemos a ver el juicio de Dios como algo que hay que escapar, no decir, para que la gente no se asuste. Hay que hablar del juicio de Dios. Dios va a juzgar, lo va a hacer de manera perfecta y es la expresión de su amor. El tema es que como nadie va a poder excusarse, empezó a tiritar. Chuta, ¿voy a pasar ese juicio o no voy a pasar ese juicio? ¿Sufre de este síntoma por casualidad? El síntoma del orgullo. No estoy mal. Y como dice Pablo, por tu obstinación y tu corazón empedernido, no hay arrepentimiento de fondo. Los otros están mal. Yo no tengo por qué pedir disculpas, perdón. El otro debería venir primero. ¿Hay este síntoma de orgullo ahí? Si me dices que no, claramente sí. No, no tengo nada de eso, pastor. No, yo estoy súper bien. Chuta, esa es la persona más peligrosa. Hay un autor, Tim Keller, dice, citando a John Stott, parece, dice, una persona que se cree justa por sus propias obras reconoce la existencia de Dios, pero no ve la necesidad que tiene de él. Creo que hay un Dios, pero yo no creo que yo lo necesito. Ese es el problema central del orgullo interno. Ok, yo hasta aquí vamos bien, ¿no es cierto? Síntoma uno, la superioridad, que nace de un corazón orgulloso, que cree que no tiene por qué arrepentirse porque yo estoy bien. Y además, agrégale eso, yo conozco a Dios un poquito más que estos libertinos pecadores de la sección anterior. Tengo un poquito más de conocimiento. Dios me va a juzgar también. Yo conozco la Biblia, he estado en los grupos en casa, en la iglesia Puente, he escuchado los sermones. Dios me va a juzgar porque yo conozco un poquito más que esos que no van a ni un lado, no están ni ahí con Dios. Y esto lo responde Pablo en el tercer síntoma, el doble estándar. Verso 12 al 16. No dice la palabra explícitamente doble estándar, ¿no es cierto? Yo la estoy poniendo para ayudarte a entender lo que Pablo está diciendo ahí. Pero se infiere, porque Pablo está expresando este síntoma al decir que no importa si conoces o no la ley, la palabra de Dios, no te vas a poder excusar ante el juez. Lo que conoces no te va a salvar, no te va a excusar frente al juez. Mira lo que dice el verso 12 al 16. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Aquí hay un poco de trabalengua, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. No importa cuánto sepas, si lo que sabes no te está afectando. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, no tienen los parámetros de Dios, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá en el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Aquí está diciendo, parece un trabalengua, los que tienen ley, los que no tienen ley, la conciencia. No. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, puedes conocer la ley, lo que Dios ha determinado, lo que Dios establece, pero sin ser afectado por lo que Dios está diciendo, sin vivir realmente en base a los parámetros de Dios y su ley. Solo, como decimos en la Iglesia Puente, solo información sin transformación. Eso es lo que está diciendo. Y ese es el doble estándar. Conozco cosas de Dios, pero no las estoy viviendo, no las estoy aplicando a mi vida. Y los que no tienen la ley, dice Pablo, no conocen los parámetros establecidos por Dios, pero tienen grabado en su interior como saben en el fondo lo que es bueno y malo. Por más que no conozcan nada de Dios, ni los mandamientos, ni su palabra, nada. Pero hay algo adentro que les dice, eso está mal, o eso está bien. No de manera perfecta, pero tienen cierta noción y sus conciencias les dicen cuándo están mal, cuándo están bien. Incluso, no sé si te ha pasado ver algunos no cristianos que juzgan al creyente porque dicen, oye, eso no es de cristiano. Como que saben que eso no deberías estar haciéndolo tú como cristiano. Tú deberías ser honesto, no deshonesto. Hay algo en el fondo que les dice cuáles son los parámetros de Dios. Y Pablo dice, eso es algo que tienen integrado en su corazón porque fueron creados a imagen de Dios. Dios puso
algo internamente que les dice, esto está bien, esto está mal. Y cada uno va a ser juzgado por lo que saben de la ley o lo que no sé. Pero mi conciencia me lo dice. No se trata si sabes más que otros, se trata que si lo que sabes te está transformando. Por eso estoy diciendo doble estándar acá. El síntoma del doble estándar. Sí, sé algo, pero no lo vivo, no me afecta. Para afuera puedo aparentar algo, obvio, es súper fácil el domingo, un par de horitas de esfuerzo para decir, estoy bien, cuando me preguntan y no estoy bien, pero son 2 horas nomás que tengo que aguantar para decir, estoy bien. Después llego a la casa y a vivir mi realidad. Puedo decirlo para afuera, pero como dice Pablo, en el día final, Dios va a mirar cada corazón en la profundidad de su vida y va a ver si hubo genuina fe realmente en ese corazón. Si hubo genuina confianza en la verdad de Dios, si hubo genuina rendición a los pies de la cruz y lograr ver tu necesidad de salvación y rescate. Ese día final, Dios va a ver si hubo esa genuinidad dentro del corazón. Como lo dice en el verso 16, así sucederá en el día en que, por medio de Jesucristo, Dios jugará los secretos de toda persona. Sufre este síndrome síntoma del doble estándar, una cosa para acá, pero para adentro otra, sin ser afectado por lo que creo, tratando de poner mi propia imagen, no la imagen de Dios. Para ir terminando, Pablo está mostrando que tanto el libertino, el inmoral, el pecador de la sección anterior, con todo su ídolo allá, que son súper visibles, los vemos, los criticamos y los tenemos súper claros. Pablo está diciendo, esos de allá están en la misma condición que los de acá. Los religiosos, moralistas, que se creen buenas personas, que cumplen los mandamientos, que como decía el fariseo, que ayuna 2 veces al día, que da su 10ª parte. Por fuera se ven diferentes. El envoltorio, o sea, por el envoltorio se ven igual ahí, pero por dentro tienen el mismo problema, juntos. Y esta es la misma imagen que Jesús mismo usa en una parábola, no sé si se acuerdan, una de las más famosas parábolas de Jesús, el hijo pródigo. ¿Han escuchado eso alguna vez? Jesús usa la misma imagen ahí en el hijo pródigo, o Pablo está pensando quizá en la misma imagen acá en Romanos. ¿Se acuerdan que esa historia del hijo menor es el desenfrenado? El que le pide al papá, pásame toda la herencia, sin que el papá se haya muerto. O sea, no estoy ni ahí contigo, quiero la plata. Pásame mi parte de la herencia, me voy a vivir la vida loca, desenfrenada, gastando toda la plata en mujeres, en comida, en alcohol, me voy al casino de Viña del Mar, me gasto toda la plata hasta quedar botado en la calle comiendo al lado de los chanchos. Es el hijo menor inmoral, desenfrenado en la parábola. Pero también está el hijo mayor, el religioso, el bueno, el que está siempre al lado del padre, el que hace todo lo que dice el padre, es súper obediente, no falla, nunca se ha ido de ahí, nunca le ha faltado el respeto al papá. Pero cuando ve que llega el hermano inmoral, el hermano mayor se enoja. ¿Cómo es posible que le den la bienvenida a ese inmoral? ¿No viste todo lo que hizo? Despilfarró toda tu plata, te maltrató, te despreció y tú le das la bienvenida de nuevo a la casa acá. Ese hijo por fuera se ve súper cumplidor, pero tiene el mismo problema que el inmoral, la idolatría a su bondad, a su desempeño. El punto de toda esa parábola es que ambos hijos están perdidos. Tanto el que se va súper lejos del padre como el que está siempre con el padre. Están los dos súper lejos del padre. Y ambos necesitan salvación. Ambos necesitan el evangelio. Y esa es la buena noticia para los dos tipos de hermanos, el inmoral y el moralista. Ambos necesitan la misma buena noticia del Evangelio. Lo mismo que Pablo dijo, capítulo 1, verso 16 y 17, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para los judíos primeramente y también para los gentiles, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es por fe de principio a fin, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá.
Esa misma noticia no es solo para el inmoral, pecador, visible, idólatra que vemos en nuestro vecindario, es el mismo evangelio que yo necesito. El que se cree bueno, no tan malo como los demás. Necesito la misma buena noticia. No soy salvo por mi justicia y mi desempeño, sino por la justicia y el desempeño de Jesús. Necesito escuchar esa noticia hoy día. No me salvo porque soy menos malo que ellos, ni porque cumplí mejor los mandamientos, sino porque Jesús hizo lo que yo no podía hacer. Y necesito que me rescate de mi aire de superioridad, de mi orgullo, de mi doble estándar. Señor, sácame de aquí por tu gracia, por tu poder. Eso es lo que necesitamos las personas así. Este hermano menor de la parábola, el inmoral, el religioso y el hermano mayor, necesitan escuchar que hay un tercer hermano en esa historia, que no se menciona porque está contando la parábola, el hermano, ese tercer hermano, que es el hijo con H mayúscula. Necesitan escuchar a ese que está dando la parábola, que vino a dar su vida por estos dos perdidos, lejos, cerca, pero lejos internamente. Ambos necesitan la buena noticia de Jesús. Y para que de esa manera podamos correr a los brazos del Padre, que están abiertos, disponibles, que no te va a echar fuera cuando vienes, Señor. No sé dónde más ir. Trátame como uno de tus trabajadores por último. No, 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 usted venga a sentarse a la mesa, usted hijo, es por gracia, no por tu desempeño. Y al hijo también se le invita. La parábola termina con el hijo enojado, el religioso enojado, fuera de la fiesta. Y la parábola termina ahí como diciéndote, ¿vaya a entrar a la fiesta? ¿O te vaya a creer que tú entras a la fiesta porque tú te portas mejor, porque tú eres mejor que el otro hermano? ¿Qué vaya a hacer? ¿Vaya a ser bienvenido a la fiesta? ¿Ven a disfrutar? También estás invitado a correr a los brazos del Padre, morir a la idolatría de tu bondad, tu orgullo, sentirse mejor y recordar que es por su gracia. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que a todos los que somos así, como el hijo mayor, como el hijo religioso, el moralista, el que vive en base a su bondad, podamos tener un tiempo de arrepentimiento, reconocer nuestra idolatría a nuestra propia bondad? Yo no soy mejor que el otro. Necesito el mismo evangelio, la misma buena noticia. Pídele al Señor que te muestre tu idolatría, quizás, a tu bondad, a tu buen comportamiento. Mereces que Dios te ame porque te portaste bien esta semana. Pídele que te ayude a ver eso. Te muestre tu orgullo, quizás, que no te deja arrepentirte y decir, estoy tan mal como ese que yo veo súper mal por dentro. Estoy obstinado, no me quiero arrepentir. Muchos me dicen que me arrepienta de mi orgullo, pero no lo veo. Pídele al Señor, tú mismo ahí con Él, que te vuelva de nuevo a traer a sus brazos. Que te recuerde que no se depende de tu desempeño, que vea la profundidad de tu corazón. Quizás quieres ser libre de aparentar tantas cosas que has aparentado para mostrar que estás bien, que eres bueno y que cumples con el estereotipo de cristiano. Pero ocupa ahora la oportunidad para decirle al Señor, perdóname por aparentar, Señor. Mostrar algo que no soy. Dejar esa carga en la cruz de Cristo. Y que como dice el apóstol, que su bondad, su tolerancia y su paciencia nos lleven al arrepentimiento.